Sí. Bien, hoy vamos a ver una clase que la mayoría de ustedes estudió el año pasado, ¿cierto? Así que espero que se acuerden No, pero podamos ir recordando algunos detalles acerca de estos tres huesos, esfenoides, temporal y hueso etmoides. Bien, así que continuamos con las clases de huesos del cráneo. Bueno, ustedes saben que pueden tomar fotos. El año pasado les di esta misma diapositiva, es parecida. Y recomendación, nuevamente. Este libro a mí me gusta bastante porque es un libro que está en terminología. ¿Ya? Es un libro que ustedes lo buscan, están los términos anatómicos en latín y los términos anatómicos en español, pero guíense por los que están en latín. ¿Ya? Es un detalle que aprovecho de mencionar porque en la práctica por lo general se equivocan a veces la terminología. Entonces, si aparece en latín margo, es margen. Hacemos una aliteración del latín al español. Entonces ahí ustedes pueden saber bien cómo se usa terminología. En Néter, por ejemplo, usa muchos términos que nosotros no utilizamos. ¿Ya? Así que usen ese libro. Ojalá estudiar de forma general primero, después de forma específica con este libro que tiene básicamente todos los detalles de la terminología. Bien, ustedes ya saben, ¿cierto? Los huesos del cráneo. Tenemos un neurocráneo o cráneo a secas, ¿cierto? Y un viscerocráneo, que es la región facial. Entonces, ¿dónde están ubicados estos tres huesos que vamos a ver el día de hoy? ¿De qué color está el hueso esfenoides? Amarillo, ¿cierto? El hueso esfenoides es el que está amarillo, el hueso temporal está en verde y el hueso etmoides en un verde más claro. Bien, así que vamos a revisar estos tres huesos para completar lo que es la base del cráneo. Vamos a ver entonces cada hueso, su nombre, ubicación anatómica, relaciones con otros huesos. Ustedes saben que estos huesos, tanto el esfenoides, el etmoides y el temporal, son huesos bastante complejos. Ustedes saben que son huesos bastante duros de aprender. Así que vamos a hacer lo posible para que no salgamos tan tarde. Vamos a ir más o menos rápido a algunas cosas. Vamos a ver algunas características distintivas de cada uno de esos huesos porque eso nos ayuda a entender cómo están dispuestos en el espacio y eso entonces nos da señales de cómo poder ubicarlos, las porciones de cada hueso y las caras y accidentes anatómicos relevantes de cada uno de ellos. Partamos entonces por el hueso esfenoides. Algún aspecto general. Ustedes saben, ¿cierto?, que una característica importante del hueso esfenoides es que se parece a un murciélago, pero la palabra esfenoides quiere decir forma de mariposa. Esfen es mariposa en griego. ¿Ya? Entonces, por eso que se llama así. Está ubicado en la fosa craneal media y anterior, es decir, forma parte de esas dos fosas, parte pequeña de la fosa craneal anterior y una parte un poco más importante de la fosa craneal media. Tiene relación con otros huesos, como por ejemplo el hueso frontal en la parte anterior. Tenemos también una relación con el hueso etmoides, también en anterior, ¿cierto?, pero en una parte más inferior. Con el hueso parietal también tenemos una articulación con el hueso parietal, sobre todo lo que son las alas mayores del hueso de esfenoides acá. Y esa relación es posterior, ¿cierto?, y lateralmente. Una relación con el hueso temporal también y con el hueso occipital, ¿cierto? Hay varias articulaciones del hueso esfenoides. Bien, nuevamente la imagen del murciélago, ¿cierto? No hay que olvidarla porque eso nos orienta cómo está dispuesto el hueso, ¿cierto? Entonces, si este es un murciélago, tenemos esto que es el cuerpo del hueso esfenoides, que es básicamente la cabeza de ese murciélago o la cabeza de esa mariposa. ¿Ya? Entonces, ese cuerpo sería como la cabeza de esa mariposa. Este murciélago además tiene alas, ¿ya? Estas
alas que están acá, que son las más grandes, que son como las alas del murciélago, como bien digo, y que corresponden a las alas mayores de la mariposa o del murciélago, ¿cierto? Son las alas mayores del hueso esfenoides. En la parte superior ahora, y más anterior también del hueso, adosado también al cuerpo, están estas dos alas más pequeñitas, que son las alas menores, son más delgadas, ¿cierto? Y que esas alas menores del hueso esfenoides hacen las veces de unas antenas de la mariposa, ¿cierto? Es como si la mariposa tuviera un par de antenitas. Y del cuerpo del hueso esfenoides se desprenden dos patas, ¿cierto? Que serían las patas del murciélago, que son los procesos pterigoides, ¿cierto? Los procesos pterigoides, uno en cada lado, un proceso pterigoides izquierdo y otro derecho. Eso es básicamente la estructura a grandes rasgos del hueso esfenoide, ¿ya? Esto es una generalidad. Tiene más partes, ¿cierto?, que vamos a ir revisando, pero a grandes rasgos es cómo está configurado este hueso. Aquí hay una visión superior, ¿cierto? Aquí ustedes lo pueden ubicar en la fosa craneal y vamos a observar que está el cuerpo del hueso esfenoides, donde está ubicada esta estructura que, ¿recuerdan ustedes cómo se llama? La silla turca, exactamente. Y aquí vemos también cómo las alas menores y las alas mayores están conformando parte de ese piso de la fosa craneal, tanto media como parte de la anterior. Esto es simplemente para que ustedes ubiquen cómo está dispuesto el hueso in situ. En una vista entonces superior, así se ve en la base del cráneo. ¿Se entiende, no? Quizás es un poco difícil imaginarse cómo está dispuesto tridimensionalmente el hueso, porque está incrustado, ¿cierto?, en medio de otros huesos como el frontal, el etmoide, ¿cierto?, el mismo occipital. Está en medio de todos esos huesos. Veamos entonces la visión superior. ¿Qué podemos ver aquí? Es lo mismo que estábamos viendo antes, pero ahora el hueso separado de las articulaciones de la base del cráneo. Bien, vamos a ver esto. Primero que todo, ¿cierto?, esta estructura importante que se ve sobre el cuerpo del hueso esfenoides, que es la famosa silla turca. Es como una forma de silla turca y que está dispuesta ahí. ¿Por qué se llama silla turca? Alguien se sienta en esa silla. ¿Se imaginan quién será? ¿Verdad? Hay alguien que se sienta en esa silla, que es una estructura muy importante, ¿cierto? Que es la glándula hipófisis. La hipófisis, ¿cierto?, es la estructura que se sienta en la silla turca. ¿Ya? Bien, vamos revisando entonces cómo está dispuesto este hueso esfenoide. Primero que todo, aquí estamos viendo las alas menores del hueso esfenoides y estamos viendo las alas mayores, ¿cierto? Eso es lo que estamos observando acá. Y esto es el cuerpo del hueso esfenoides desde una visión superior. Vamos a ver que la unión de las alas menores, cuando estas dos alas menores se unen, a esta estructura se le llama yugo esfenoidal. El yugo esfenoidal es básicamente la unión de las alas mayores las alas menores de el lado derecho y el lado izquierdo. Eso es el yugo esfenoidal. Tenemos después, ¿cierto?, un límite donde termina ese yugo esfenoidal, o podemos decir el margen posterior de ese yugo esfenoidal, que corresponde al limbo esfenoidal. ¿Ya? Eso es, limbo esfenoidal sería la cresta donde termina ese yugo esfenoidal. Vamos a ver que posteriormente vamos a ver algo súper importante, dos forámenes en esta zona. Dos forámenes que son básicamente el canal óptico en ambos lados, ¿cierto? Tenemos este canal óptico y este de acá. ¿Qué pasa con el canal óptico? El nervio óptico, exactamente. Entonces, por eso es que se llama así. Y si ustedes se fijan, se dibuja un surquito que está sobre el cuerpo del hueso esfenoides que conecta ambos canales ópticos. Ese surco se le llama quiasmático. En la terminología actual se le llama surco quiasmático y en muchos libros aparece como prequiasmático, ¿ya? Pero la más nueva
lo llama surco quiasmático. Si le aparece en la prueba prequiasmático también está correcto. Anoten igual eso. Surco prequiasmático. ¿Y para qué sirve ese surco? Básicamente se aloja una estructura que es la conexión de ambos nervios ópticos que se llama quiasma óptico. Ya por eso que se llama surco prequiasmático. Luego de eso vamos a ver también la estructura que denominamos la silla turca. ¿Cómo es la silla turca? Básicamente es una estructura como un cuadrilátero, ¿cierto? Como un ring de box de 4 esquinas, ¿cierto? Tenemos aquí 4 esquinas que están sobresaliendo acá. Vamos a ver entonces que de las alas menores se desprenden 2 procesos, uno a cada lado, que se denominan los procesos clinoides anteriores. Procesos clinoides anteriores. Y el respaldo de esa silla, ¿cierto? Que estamos viendo aquí, se le llama dorso de la silla turca. Dorso de la silla turca. Usted tiene cara de confusión. ¿Se entiende? El dorso de la silla turca es el respaldo de la silla. ¿No? Y del respaldo de la silla, que es el dorso de la silla turca, emergen 2 procesos también, procesos clinoides, pero en este caso posteriores, ¿cierto? Procesos clinoides posteriores acá. ¿Se entiende? Entonces esas 4 esquinas son procesos clinoides anteriores y posteriores. Además, la silla turca tiene una saliente en la parte anterior que se llama el tubérculo de la silla turca. Esto que es la parte anterior de esa silla se llama tubérculo de la silla turca. Y en ocasiones ese tubérculo tiene 2 procesos clinoides también que se llaman procesos clinoides medios. Pero eso es inconstante, no es algo que siempre ocurre. ¿Ya? Entonces, esos que están ahí son procesos clinoides medios. Bien, si ustedes se fijan entonces, entre el tubérculo de la silla turca y el dorso de la silla turca se forma una depresión ahí, ¿cierto? Se forma un agujero, una depresión, una fosa que se llama la fosa hipofisiaria. La fosa hipofisiaria es la región donde se ubica la glándula hipófisis, ¿ya? Justo en esa zona. Eso es básicamente entonces sobre el cuerpo del hueso efemérides en una visión desde superior mirando la base del cráneo, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo ahí. Ahora, si ustedes se fijan, aquí tenemos la silla turca, tenemos las alas menores y tenemos también las alas mayores, ¿cierto? Que están ahí. Si ustedes se fijan, las alas mayores ocupan un volumen bastante importante de la fosa craneal media. Está ahí, ¿cierto? Articulándose con otros huesos de esta zona. Y esas alas mayores además tienen unos forámenes importantes que están en la base del cráneo. Tenemos un foramen que es el más anterior, que se llama, ¿se acuerdan? ¿El redondo? No. Foramen redondo. Sí, el foramen redondo. Ese es el que está más anterior. Y es un foramen que tiene una orientación más o menos horizontal, ¿cierto? ¿Qué pasa con el foramen redondo? ¿Se acuerdan ustedes? El nervio maxilar. El nervio maxilar. El nervio maxilar pasa por el foramen redondo. Después, un poco más posterior y lateral, tenemos otro foramen que este sí tiene una orientación vertical, ya no es horizontal, que se llama foramen oval. Foramen oval. ¿Y qué pasa por el foramen oval? El nervio mandibular, exactamente. El nervio mandibular pasa por el foramen oval. Y por último, tenemos un foramen más pequeñito que está acá atrás, más posterior y lateralmente, que es el foramen espinoso. ¿Qué pasa por el foramen espinoso? ¿Se acuerdan alguno? ¿O lo he leído? Estas son cosas que ustedes no conocen todavía, pero sí es importante saber lo que atraviesa cada foramen.
el foramen espinoso está atravesado por una arteria que se llama arteria meningia media. La arteria meningia media. Ese es el foramen espinoso. Tenía una cartera así. Ese. Marite. Redondo, oval, espinoso. Un detalle que no les mencioné en la diapositiva anterior, pero que está ahí anotado, es que a ambos lados, ¿cierto? Si vemos un poquito más medial a esos tres forámenes, tenemos un surco que se llama surco carotidio, que es donde pasa la arteria carótida interna. A ambos lados de la silla turca hay un surco, que es el surco carotidio, donde se aloja la arteria carótida interna. Profesor, una consulta. Sobre la anterior, la língula efemoral. ¿A dónde se ubica? No hay una língula efemoral, pero ¿a qué se refiere? A lo que está como en la silla turca de los procesos a los lados. ¿O no? No hay língula efemoral, siento que hay un surco carotidio, Sí. ¿cierto? El proceso clinoide, dorso, tubérculo. Surco plequismático. Estaba anotado. Por lo menos en la terminología no aparece como un convencional o no lo he consignado de esa forma. ¿Lo tiene ahí? Sí. Aquí abajito. Sí, más bien en esa zona donde está la espina femoral. Vamos a verlo inmediatamente. Ahí. Profesor, Lo vamos a revisar de todas formas, ¿ya? ¿Qué más? son los dos pares, me refiero los dos pares. Claro, son todos pares. Hay un foramen redondo en ambos lados. Un foramen oval en ambos lados y un foramen espinoso en ambos lados. ¿Sí? ¿Qué pasaba con el foramen redondo? Pasa el nervio maxilar. Maxilar. ¿Y con el foramen oval? Mandibular. El foramen oval y el nervio mandibular. Entre espinoso y el oval, Es el lacerado, sí. Revisemos la visión anterior del hueso esfenoides ahora. Hay detalles súper importantes que conocer y consignar. Atento a esto. Estamos viendo el cuerpo, ¿cierto?, del hueso esfenoides. Ustedes ven que en la parte anterior del cuerpo del hueso esfenoides hay una cresta que se denomina cresta esfenoidal. Esa cresta esfenoidal termina en la parte más inferior con una porción un poco más puntiaguda que se denomina rostrum esfenoidal o rostrum, que es esta zona más baja de la cresta esfenoidal. Entonces la cresta esfenoidal junto con el rostro. Aquí también se puede ver cómo el cuerpo del hueso esfenoides está abierto. Hay dos aberturas en cada lado que nos dan paso a la parte interna donde está ubicada los senos esfenoidales, que están separados por lo general por un septo. ¿Ya? Entonces hay un seno. Este es un hueso que podríamos catalogar como irregular o también como neumático, porque es un hueso que tiene en su parte interna una cavidad, un seno para nacer. Vamos a ver también de que entre el ala menor y el ala mayor del hueso esfenoides se forma una fisura. Las dos alas están dispuestas de forma de que dejan un espacio en medio. Esa fisura se llama fisura orbitaria superior, que está ubicada justamente en ese lugar. ¿Cómo se llama? Fisura orbitaria superior. Superior. Como les digo, está ubicada entre el ala mayor y el ala menor. Bien, vamos a ver entonces que el ala mayor, en su parte baja, ¿cierto?, en su parte más inferior, termina en una porción puntiaguda, que es la espina del hueso esfenoides o la espina esfenoidal. Y es ahí donde está el famoso foramen espinoso, por eso se llama así, porque está la espina del esfenoides, cercano a la espina del esfenoides. ¿Ya? Vamos a ver también algunos otros forámenes, por ejemplo este que está ahí, ¿cuál será?
Es el Ese es el foramen redondo. redondo. ¿Por qué? Porque el foramen redondo tiene esta disposición horizontal. Horizontal. Entonces se abre en la parte delantera. ¿Se fijan? Pero en la base del proceso pterigoides se forma otro canal que está ahí dispuesto, ¿cierto? Como les digo, en la base del proceso pterigoides, que se denomina canal pterigoideo, porque está en la base del proceso pterigoides. Esos son los canales pterigoideos, que tienen una gran importancia porque pasa un nervio que se llama nervio del canal pterigoideo, antiguamente llamado nervio vidiano. Nervio vidiano, ¿cierto? Es donde está ubicado en ese canal pterigoideo. Bien, ese canal pterigoideo se abre justamente en esa zona. Vamos a ver después dónde se abre. Y vamos a observar también los procesos pterigoides que están ubicados aquí, ¿cierto? Son dos procesos pterigoides y cada uno de esos procesos pterigoides está compuesto de una lámina medial y una lámina lateral, ¿cierto? Por eso que son dígidos, ¿cierto? Tenemos un proceso pterigoides con una lámina medial y una lámina lateral. Vamos a ir viendo cómo están compuestos. Un detalle cierto, y es que esa lámina medial y lateral están separadas y forman, ¿cierto?, ahí una incisura esfenoidal, que es la abertura triangular que está entre las dos láminas del proceso pterigoides. Se forma una incisura que se llama incisura esfenoidal, que cuando está articulado con el hueso palatino, se cierra ese espacio por medio del hueso palatino. Por último, un detalle cierto, y es que la lámina medial del proceso pterigoides tiene un proceso pequeño en su parte más inferior que hace las veces de un gancho, ¿cierto? Un gancho que tiene ambos lados. Ese gancho es el ámulo del proceso pterigoides. En muchos libros aparece como gancho directamente, pero en terminología es ámulo. El ámulo del proceso pterigoides. Lo tengo anotado en otra diapositiva para que ustedes lo vean. Ámulo. Con H. Ámulo. Bien, un detalle importante, ¿cierto? Ustedes vieron la cresta esfenoidal, ¿se acuerdan? En la parte del cuerpo del hueso esfenoides. Esa cresta esfenoidal tiene una importancia porque se articula, sirve para una articulación con el hueso vomer. Una articulación en que esa cresta esfenoidal se inserta en el hueso vomer y forma una articulación muy particular que se denomina esquindilesis. ¿Ya? Entonces la esquindilesis está ocurriendo aquí, ¿cierto?, entre el hueso esfenoides y el hueso vomer. Parte de la cresta esfenoidal y también el rostrum esfenoidal. La parte superior de esta cresta es la que se articula con el hueso esmoide, ¿cierto? Claro, sería la parte más superior. Y acá la parte más inferior con el vomer. Entonces las alas del hueso vomer se abren y dejan insertarse lo que es la cresta del esfenoides. Ahí está, más o menos dispuesto y se ve más o menos así, ¿cierto? En un corte de tipo coronal, si nosotros hacemos un corte en este sentido, se va a ver más o menos así la articulación del hueso vomer con el hueso esfenoides. Y ahí ustedes ven cómo se incrusta entonces esa cresta en el hueso vomer. Otro detalle importante, ¿cierto? Y es que en una visión lateral estamos viendo el hueso esfenoides articulado con los demás huesos del cráneo. ¿Qué será esto de este aquí? ¿Qué parte del hueso esfenoides? El ala mayor. Eso es el ala mayor del hueso esfenoides. ¿Y esto que estamos viendo aquí? ¿Qué parte del hueso será? Procesos pterigoides. Exactamente, procesos pterigoides. Que se escriben así. Pterigoides. ¿Ya? Recuerden que se escribe eso.
Bien, si vemos entonces en esta visión lateral, ustedes van a fijar de que el ala mayor del hueso efenoides tiene una zona en que se repliega y después toma una posición un poco más horizontal, forma un ángulo recto o más o menos recto. Si ustedes se pueden fijar, entonces el ala mayor está dispuesta en la parte lateral del cráneo y luego de eso se dobla, se gira en un ángulo más o menos recto y forma una pared horizontal justo en esta zona. En esa zona donde hace eso el ala del hueso efenoides se forma una cresta que se llama cresta infratemporal. ¿Ya? La cresta infratemporal entonces es esa zona donde el hueso efenoides cambia, donde está esa disposición en que se forma un techito de esa región. Y eso ocasiona de que el hueso efenoides vaya a tener debajo, en la parte inferior, una cara infratemporal. Existe entonces una cara infratemporal que está ubicada bajo esa cresta infratemporal. Todo eso es la cara infratemporal. Otro detalle importante, ¿cierto?, acerca de las articulaciones del hueso efenoides es que están en cercanía y bastante cerrado junto con lo que es la tuberosidad maxilar, que vamos a ver en las siguientes clases. Y ustedes pueden ver entonces cómo cierra ese espacio el proceso pterigoides con la maxila. Cuando ocurre eso, vamos a ver que se forma una fosa, un espacio que está ubicado entre la articulación ahí del proceso pterigoides con la tuberosidad maxilar, y esa fosa se llama pterigopalatina. ¿Por qué? Porque en la parte más profunda está articulada con el hueso palatino. Pero para llegar a esa fosa pterigopalatina debemos acceder por una fisura. Y esa fisura se llama fisura pterigomaxilar. ¿Ya? Entonces, a través de una fisura pterigomaxilar uno alcanza la parte más profunda, que es la fisura pterigopalatina. Eso que está ahí dentro es la fosa pterigopalatina, ¿cierto? Y esta es la fisura pterigomaxilar. Como pueden fijarse ustedes, ¿cierto?, los nombres todos tienen que ver con las estructuras que están relacionadas. Aquí estamos viendo los procesos pterigoides desde una visión posterior. Esto es la visión posterior del hueso efenoides. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué será eso? Es la silla turca, ¿cierto? Y es la parte del dorso de la silla turca. Estas son las alas menores, las alas mayores, ¿cierto? Estamos viendo la parte posterior. Bien, como ya les dije, ¿cierto? Están las dos láminas, se forma esa incisura pterigoidea que se cierra después cuando articula con el hueso palatino. Esa incisura pterigoidea no queda abierta, sino que queda cerrada por lo que es el proceso piramidal del hueso palatino. Y en la parte posterior que vemos también el canal pterigoideo. Justo en la base del proceso pterigoides vemos también el canal pterigoideo que atraviesa hasta llegar a la parte anterior. Bien, ahora estamos viendo una visión inferior. Una visión inferior de cómo está dispuesto este hueso. Fíjense entonces en varios detalles. ¿Qué estamos viendo aquí? Procesos, ¿cómo se llama? Pterigoides. Los pterigoides estamos viendo ahí. Estamos viendo la lámina medial y ustedes pueden ver el A1 del proceso pterigoides justo en la lámina medial. ¿Qué hueso será ese? El hueso Böhmer, ¿cierto? El hueso Böhmer. Exactamente. Y lo que estamos viendo ahí es justamente la esquindilesis que ocurre entre el efenoides y el Böhmer. Ahora fíjense en este detalle. Dije, el hueso efenoides tiene una parte ósea que envuelve al hueso Böhmer. Se pone encima, ¿cierto? Y lo atrapa. ¿Ya? Esa parte ósea se llama procesos vaginales.
el proceso vaginal del hueso esfenoides. Y eso básicamente lo que hace, como les digo, es cubrir a las alas del hueso vomer en esa articulación. ¿No? Claro, sería en ambos lados, el proceso vaginal del hueso esfenoides. Otro detalle cierto, y es que el espacio que está ubicado entre la lámina medial y lateral del hueso esfenoides se le llama la fosa pterigoidea. La fosa pterigoidea entonces es el espacio que queda entre ambas láminas, medial y lateral. Pero si ustedes observan en la base de esa fosa pterigoidea, en la parte de la base de la lámina medial del proceso pterigoides, hay otra fosa un poco más pequeña que se denomina fosa escafoidea. La fosa escafoidea es una fosa, una depresión que está ubicada ahí en la base de la lámina medial del proceso pterigoides. ¿Cuál es la fosa pterigoidea? La fosa pterigoidea es todo el espacio que está en medio de ambas láminas del proceso. La fosa escafoidea es esta pequeña depresión que está ahí en el piso, en la base de la lámina medial, que tiene importancia para el origen de algunos músculos que van a estudiar después. Ahora hay algunos detalles también que son bastante finos, pero que a veces aparecen en preguntas de prueba. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí son los procesos pterigoides, ¿cierto? Este es un corte de tipo corona, ¿cierto? Una corona. Por tanto, lo que estamos observando acá son los procesos pterigoides. Y ahí ustedes ven cómo esa incisura pterigoidea queda rellena por el hueso palatino. ¿Ya? El hueso palatino, por medio de ese proceso piramidal del hueso palatino, cierra la incisura pterigoidea. Y aquí ustedes pueden ver cómo las láminas del proceso pterigoides articulan tanto con el hueso esfenoides como con el hueso palatino. Hueso que ustedes van a estudiar en la siguiente clase. Esto que está en rojo es el hueso palatino, este es el hueso vomer y este es el hueso esfenoides. Ustedes se fijan aquí cómo están esas proyecciones que son el proceso vaginal, ¿cierto?, del hueso esfenoides. ¿Lo están viendo, cierto? Cómo atrapa esto que son las alas del hueso vomer. ¿Cómo se llama eso que está ahí? ¿Qué será eso amarillo? Esa saliente del esfenoides que está incrustándose en el vomer. La cresta esfenoidal, exactamente. Específicamente el rostro esfenoidal. Ahora fíjense en este detalle, y es que en la articulación con esos huesos se forman algunos canales importantes. Esto que estamos viendo aquí es parte del hueso palatino, ¿ya? Entonces, en ese punto, donde se articula con el hueso palatino, se forma un pequeño canal que se llama canal palato-vaginal. ¿Se fijan? Porque es donde está el hueso palatino y el proceso vaginal del esfenoides. Y tiene una importancia porque ahí pasa una arteria, que es la arteria faringia de la arteria maxilar. Vamos a ver entonces que además se forma otro canal, aquí en la parte donde está ese proceso vaginal envolviendo las alas del vomer, se forma un canal que se llama vómero vaginal, que también da paso a algunas estructuras, pero son más inconstantes. El más importante es el palato vaginal, ¿ya? Y por último, otro canal que se forma entre las alas del vómer y el rostro del esfenoides, es un canal que se llama vómero rostral, que está ubicado justo en la esquindilesis, donde ocurre esa articulación. A veces se ha preguntado ese canal, por eso lo pongo ahí también, para que ustedes lo reconozcan. Se fijan en esos tres canales que están en la articulación del hueso esfenoides con el vómer y el palatino. ¿Se entendió eso? Esto es una visión corona. Que es lo mismo básicamente que estamos viendo aquí. ¿Se fijan? Es esto mismo. Entonces el vómero rostral está ahí hacia adentro.
¿Ya? Es básicamente lo mismo. Bien, pasemos a un hueso complejo, ¿cierto? Que es el hueso temporal. El hueso temporal, entonces, vamos a analizarlo. A mí me gusta dar estos datitos etimológicos, porque ayudan a entender por dónde vienen las palabras. ¿Cierto? El hueso temporal se llama así porque se asocia a la región temporal, que se le llamaba así porque es donde las primeras canas surgen. ¿Ya? Por eso se llama hueso temporal. La ubicación está en la fosa craneal media, también parte de la fosa craneal posterior, y está en la región lateral e inferior del cráneo. Se relaciona o se articula con los huesos parietal, el mismo esfenoides, con el occipital, el hueso cigomático y, súper importante para el dentista, con la mandíbula. ¿Ya? También se articula con la mandíbula. Vamos a ver cómo ocurre eso a través de la articulación temporomandibular. Bien, primero que todo, para hablar del hueso temporal, es un hueso bastante irregular, ¿cierto? Tiene 3 porciones. Son 3 porciones las del hueso temporal. Y aquí están en colores. ¿Ya? Tenemos la porción petrosa del hueso temporal, que sería básicamente la porción que está aquí de un color un poco verde claro. La porción petrosa del hueso temporal, que algunos antes le llamaban el peñasco del hueso temporal, algunos libros le llaman peñasco del hueso temporal. Tenemos la porción escamosa, que es la que está aquí de un color más amarillento, que se llama así obviamente porque es como una escama, ¿cierto? Que está cubriendo también a los huesos parietales, y aquí también nos da la mayor del hueso esfenoides. Entonces, la escama del hueso temporal lo que hace es expandirse y cubrir esos huesos a través de una sutura, que es una sutura de tipo escamoso. Y por último tenemos una porción timpánica que tiene una importancia porque es donde está ubicado el meato acústico externo. Es ahí entonces donde está. Que de hecho en la formación del hueso temporal es un hueso independiente, la porción timpánica, que después se une, se osifica con las demás porciones. Detalle importantísimo, ¿cierto? Estas son generalidades acerca del hueso. El hueso temporal tiene una importancia para el dentista por la articulación con el proceso condilar de la mandíbula, que ustedes van a estudiar con más detalle en una clase posterior, que es la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular, que como les digo, la van a ver con mucho más detalle con el doctor Ramón Fuente, que está ubicada aquí. Ahí, la sigla obviamente es la ATV, articulación temporomandibular. Bien, vamos a revisar cada una de las porciones del hueso temporal. Vamos a partir por esta que es la porción escamosa. La porción escamosa, ¿cierto? Que es donde está esa escama del hueso temporal. Vamos a ver entonces que en esa porción escamosa, vamos a ver algunos detalles. Hay un surco en esa escama del hueso temporal, que es el surco para la arteria temporal media. Está ubicada aquí. Otro detalle sumamente importante de la porción escamosa es este proceso que está aquí. ¿Saben cómo se llama así? Proceso cigomático del hueso temporal, ¿cierto? Que articula con proceso temporal del hueso cigomático. Ya, al revés. Y forman eso que es el arco cigomático, ¿cierto? Forman el arco cigomático. Bien, vamos a ver que ese proceso cigomático del hueso temporal se proyecta hacia posterior con una saliente que se llama
se denomina cresta supramastoidea. Vamos a ver por qué. Porque ahí es donde está el hueso mastoideo, el proceso mastoideo. Vamos a ver que hay una depresión también que se ubica sobre la porción timpánica, debajo aquí de este proceso cigomático. Hay una pequeña depresión que está ubicada ahí que se le llama foviola suprameática. Foviola suprameática. Y esa foviola suprameática a veces tiene una espina, una saliente ósea que no es constante, que es la espina suprameática. Ya, aquí no se ve, pero debiese emerger aquí, ¿cierto? Como una pequeña saliente que cubre el meato acústico externo. Yo siempre cuento la historia de que cuando yo estudiaba, el doctor Jorge Enrique nos pinchó la espina inframeática, que es una variación anatómica también, que a veces se desprende del meato acústico externo, ya, que está ubicado en esta zona. A veces hay una espina inframeática, pero es bastante rara. Pero si la mencionan, ¿cierto? De la porción timpánica puede también emerger una espina inframeática. Bien, del proceso cigomático, ¿cierto? Tenemos también algunos detalles importantes, ¿cierto? Debajo de ese proceso cigomático se encuentra esta estructura, esta depresión, perdón por la pila de esta razón, que es la fosa mandibular, ¿cierto? La fosa mandibular que está ubicada en esta zona. Esa fosa mandibular tiene una gran importancia, ¿cierto? Porque es ahí donde articula el cóndilo mandibular y por tanto donde se produce la ATM. Más anteriormente, delante de esa fosa mandibular tenemos un tubérculo articular. Un tubérculo articular. Ese tubérculo articular también tiene una gran importancia en cuanto a la ATM. Ahí lo van a estudiar también. De ese tubérculo articular, si nos vamos hacia la parte más interna, más hacia medial, se desprende esto que es la eminencia articular. Por tanto, vamos a decir de que la eminencia articular es el margen anterior de esa fosa mandibular. Y ese tubérculo articular es básicamente la parte más externa de esa eminencia articular. ¿Se fijan? El tubérculo articular entonces es la parte más externa de esa eminencia articular, que es el margen anterior de la fosa mandibular. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Lo van a volver a repasar con el doctor Ramón Fuerte, así que eso va a quedar más claro. Bien, ahora si vemos la porción escamosa desde una vista interna, es decir, desde la cara cerebral, vamos a ver que hay varios surcos. Es una cara que es bastante irregular, ¿cierto? Esos surcos son los surcos de la arteria meningia media. La arteria meningia media es una arteria dentro del cráneo que en su recorrido va a dejar algunos surquitos en la porción escamosa. Esos son los surcos entonces de la arteria meningia media. ¿Ya? Eso es básicamente lo importante de la porción escamosa dentro de la cavidad craneal. Veamos ahora entonces la porción petrosa. La porción petrosa que es sumamente importante también porque contiene esto. ¿Ya? Contiene lo que es el oído interno y el oído medio. ¿Ya? Entonces todo esto que es la porción petrosa contiene todo lo que es el oído medio y el oído interno. Por eso aquí por eso que es importante. Bien, vamos a ver entonces que está aquí puesta en un verde un poco más oscuro. Y si ustedes se fijan, está visible la parte posterior aquí y también una partecita acá en un proceso distinto que es este que está acá. Vamos a ir viendo inmediatamente cómo se llama su proceso. Aquí le puse una flechita igual que quizás les pueda servir. Primero que todo, lo que más destaca de esta porción petrosa
A nivel superficial son estos dos procesos. Uno que es el proceso mastoides, que si ustedes se tocan tras su oreja, ¿cierto? Van a sentirlo, que está ahí bastante prominente, es bastante notorio a nivel superficial. Ese es el proceso mastoides. Y otro proceso que es más delgado, en la parte más anterior, que se denomina proceso estiloides. Proceso estiloides. Ahora, ¿por qué se llama estiloides? Porque antiguamente usaban un lapicito para tallar la cera, para escribir, en la antigüedad, que se llama stilum. Y de ahí viene, ¿cierto?, que tiene una forma de ser un lapicito de la antigüedad. Un detalle importante, ¿cierto?, y es que el proceso mastoides es hueco por dentro, tiene cavidades también, ¿ya? Y eso se le llama el antromastoideo. No se ve en la superficie, obviamente está por dentro. Y ese antromastoideo tiene comunicación con el oído medio, ¿ya? Es decir, hay algunas cavidades asociadas al oído que están en el espesor del proceso mastoides, que se denomina antromastoideo. En la parte superficial también vemos un surco para la arteria occipital. ¿Ya? Vemos un surco que está dibujado sobre ese proceso mastoides, que es el surco para la arteria occipital, y además un foramen mastoideo que en ocasiones lleva una vena emisaria. Aquí estamos viendo la porción petrosa desde una vista inferior. Si ustedes se fijan, aquí está el proceso mastoides, proceso estiloides, y todo esto que está aquí es la porción petrosa del hueso temporal. Esto para poder verlo in situ, para poder ver cómo está articulado y cómo se ve en una base del cráneo. Proceso mastoides, estiloides y todo lo que es el resto de la porción petrosa que está ubicada aquí. Ahora, sacamos este mismo hueso y lo dejamos aislado, ¿cierto? Lo dejamos solito para poder estudiar. Bien, vamos a ver aquí entonces algunos detalles importantes, ¿cierto? Si ustedes se fijan, la parte más anterior de la porción petrosa es esta que está acá. Y esa porción más anterior, que termina más o menos afilada, se le llama el ápice de la porción petrosa, que es la parte más anterior. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo el proceso mastoides, ¿cierto? El proceso mastoides que está ubicado acá y que además, bueno, esto es parte del proceso mastoides, ¿cierto? No es todo el proceso mastoides, sino que una parte de él es la porción petrosa. Y acá se forma una incisura en la parte interna o medial del proceso mastoides. Se forma una incisura que se denomina incisura mastoidea, que sirve de origen para el músculo esternocleidomastoideo, que lo van a estudiar después también. Aquí también se ve el foramen mastoideo que vimos en la diapositiva pasada. Algunos detalles importantes, ¿cierto? Aquí tenemos también lo que es el proceso estiloides, y entre el proceso mastoides y la estiloides se forma un foramen que está ahí, que es el foramen estilomastoideo. Foramen estilomastoideo que tiene una gran importancia, porque pasa un nervio muy importante por ahí. ¿Se acuerdan alguno de ustedes lo que pasaba por el foramen estilomastoideo? Un nervio. Un nervio. El nervio facial. Algo dijo. Es el nervio facial, entonces, que pasa con el foramen estilomastoideo, por tanto es bastante importante. Bien, algunos detalles también importantes acá. Vemos, si ustedes se fijan, aquí les dibujé una flechita roja. ¿Se fijan ustedes? Una flecha que se sumerge dentro del hueso temporal y después aparece en la parte interna. ¿Por qué? Porque está atravesando un canal. El hueso temporal
en su porción petrosa tiene un canal súper importante que es el canal carotídeo. Y es por ahí donde ingresa la arteria carótida interna y después aparece la parte dentro del cráneo. Ese canal carotídeo, en la parte de la base del cráneo, se ve la apertura externa del canal carotídeo. ¿Ya? Eso es lo que alcanza a verse ahí. Y esto que está adentro, ¿cierto?, es la apertura interna, pero que se ve dentro de la base del cráneo. En el canal carotídeo hay algunos pequeños forames, pequeñitos, ¿cierto?, que son los canalículos carótico-timpánicos también, que están ubicados dentro del foramen. Y claro, aquí también se ve la fosa mandibular, pero que es parte de la porción escamosa, pero quise destacarla también. Otro detalle importante, ¿cierto? Al ladito de la apertura externa del canal carotídeo tenemos otra fosa que está ubicada acá. Esa fosa se llama fosa yugular. Fosa yugular. Que está ubicada posterior y lateralmente a la apertura externa del canal carotídeo. Vamos a ver inmediatamente también por qué ocurre eso. Ustedes tuvieron una clase general acerca de la base del cráneo, sus foramen. ¿Tuvieron una clase general de eso? Ya. Recién. ¿Se acuerdan de eso de ese día? Del canal carotídeo, ¿dónde están? Bueno, en práctico lo vamos a ver con mucho detalle también dónde están ubicados. Ah, sí, esta es la fosa yugular que está abajito. Me había quedado rezagado. ¿Se entendió más o menos esa imagen? Sí. ¿No? Si digo que no, yo me veo obligado a mostrar la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Eso que está ahí es la apertura externa del canal carotídeo. Y ahí dentro está la fosa yugular. Justo en esto que es el foramen yugular. La fosa yugular está asociada al foramen yugular. ¿Ya? Esto que está acá, ¿qué será? El ápice de la porción petrosa. ¿Se fijan? Y acá, ¿cómo se llama este proceso? Mastoides. Esa es la incisura mastoidea. ¿Y eso? Foramen. Foramen. Estilomastoideo, ¿cierto? Está en medio del proceso estiloides y el mastoides. ¿Y qué pasaba por ahí? El nervio facial. El nervio facial. Nervio facial. Bien, veamos ahora entonces desde medial cómo se ve la porción petrosa. ¿Por qué se llama así? Sobre todo por la apariencia que tiene en la base del cráneo, como si fuera una piedra, ¿cierto? Un peñasco. Entonces, esto es la porción petrosa del hueso temporal. Vamos a ver varios detalles que contienen esta porción petrosa. Primero que todo, si ustedes se fijan, esto que está aquí es la porción petrosa y vamos a observar que hay una cresta. Hay una cresta que está a lo largo de la porción petrosa, que se llama cresta petrosa. En la terminología actual se llama así. Antes también se le llamaba margen superior de la porción petrosa. Y esa cresta petrosa lo que hace es dividir en dos partes a la porción petrosa. Una cara anterior, que está delante de esa cresta, ¿cierto? Que está aquí, y una porción posterior, una cara posterior de la porción petrosa. ¿Se entiende? ¿Ya? Hay una cresta petrosa, o margen superior de la porción petrosa. Delante, todo lo que está delante de esa cresta es la cara anterior, y lo que está detrás es la cara posterior. ¿Ya? Esto que está acá es la cara posterior. Veamos algunos detalles importantes entonces. Tenemos en la porción petrosa este surco bastante voluminoso, bastante prominente, que es el surco para el seno sigmoide, que es un seno del cráneo que se estudia más adelante. Otro detalle importante, si ustedes se fijan, aquí hay un abombamiento en la parte de la cara anterior de la porción petrosa. Ese abombamiento
se denomina eminencia arqueada o eminencia arcuata. ¿Ya? Eminencia arqueada o arcuata. Otro detalle también que vamos a observar es esto que está aquí, es un foramen que se llama poro acústico interno. Esto que está ahí es el poro acústico interno, que da paso a la parte interna, a lo que se llama el meato acústico interno. ¿Ya? Eso es entonces el poro acústico interno. ¿Qué importancia tiene? Pasan varios nervios ahí también, que van sobre todo al oído, y también ustedes lo pueden repasar de forma autónoma. Vamos a observar también que aquí, debajo del margen, ¿cierto? Debajo de la cresta temporal, en la cresta petrosa, perdón, tenemos una depresión que está ubicada superior y posteriormente al meato acústico interno. Esta depresión que está ubicada aquí. Esa depresión se le llama fosa subarcuata. Fosa subarcuata. Que además en uno de sus vértices, ¿cierto? En la parte más superior y anterior, hay una apertura. Ustedes ven ese foramen chiquitito de este. Esa apertura es la apertura del canalículo vestibular, antiguamente llamado también acueducto vestibular. Del canalículo vestibular. ¿Cómo vamos a ver? Hay varios detallitos, ¿cierto? El hueso temporal es un hueso súper complejo. Vamos a ver entonces que internamente el hueso temporal tiene algunos detalles importantes. Si ustedes se fijan, aquí está dibujada, esta es una imagen del Phalanx, de hecho, que me gusta porque se ve como un esquema. Hay un canal que atraviesa la porción petrosa, que es el canal del nervio facial. ¿Ya? El canal del nervio facial atraviesa la porción petrosa y después aparece por el foramen estilomastoideo. Ese canal tiene una particularidad y es que da un giro en su trayecto, formando lo que se llama la rodilla del canal del nervio facial. ¿Ya? La rodilla del canal del nervio facial. Aquí. Hace un giro. Entonces hace la rodilla del canal del nervio facial. Otro detalle también importante, y es que en la porción petrosa, en la superficie, si ustedes se fijan en la cara anterior, se van a formar dos hiatos, es decir, dos forámenes que se abren ahí en esa zona, que están, como les digo, en la cara anterior de la porción petrosa, que son los hiatos para el nervio petroso mayor y el nervio petroso menor. Nervio petroso mayor y nervio petroso menor, que después se continúan con dos surcos, que son el surco para el nervio petroso mayor y el menor, ya que son dos nervios que emergen del oído y después van por la superficie del hueso temporal. Continuo. También hay otros detalles. El hueso temporal se abre también en la superficie, en la base del cráneo, cercano al foramen lacerado. Se abre a través de un canal que está internamente, que es el canal músculo-tubárico. Ese canal músculo-tubárico es un canal también que está dentro del hueso temporal y que tiene una particularidad, y es que lleva dos estructuras importantes. La tuba auditiva, ¿cierto?, en la parte inferior, y el músculo tensor del tímpano en la parte superior. Por tanto, ese canal músculo tubárico se subdivide en dos canales o semicanales, un semicanal tubárico y un semicanal también tensor del tímpano. Son algunos detalles. La tuba auditiva ustedes la van a ver con más detalle después también, qué es lo que es. Profe, ¿puede repetir cuál era el tensor? Sí, el del tensor del tímpano es el más superior.
semicanal del músculo tensor del tímpano y semicanal de la tuba auditiva, el más inferior. Bien, continuamos porque también nos queda un poquito. Aquí estamos viendo la porción petrosa ya in situ. Ahí ustedes están viendo, ¿cierto?, el margen superior o la cresta petrosa, ¿cierto? Y aquí vemos también la cara anterior y la cara posterior. ¿Cómo se llama ese foramen? Este que está ahí. Es el poro acústico interno que da paso al meato acústico interno. ¿Qué más podemos ver aquí? Se ve también el foramen yugular, que tiene una particularidad. ¿Cómo se forma ese foramen yugular? ¿Se acuerdan ustedes? Se forma por la unión del hueso temporal con el hueso occipital. Donde se articulan esos dos huesos, dejan un espacio y ahí se forma el foramen yugular. ¿Ya? ¿Y cómo ocurre eso? El hueso temporal tiene una incisura yugular y el hueso occipital también tiene una incisura yugular. Esos dos se acercan y ahí forman el foramen yugular. Y además tiene, ¿cierto?, un proceso intrayugular, que es una saliente de ese margen, de esa incisura yugular, que divide el foramen yugular en dos partes. Otro detalle que ustedes no deben tampoco olvidar, la parte del ápex o ápice de la porción petrosa, ¿cierto? En la cara anterior de la porción petrosa se forma una depresión, ¿cierto?, cerquita al foramen lacerado. Y esa depresión es importante porque aloja un ganglio, que es el ganglio trigeminal. Esa es la impresión trigeminal. Ahí. Es lo que estamos viendo ahí. Está en la cara anterior de la porción petrosa, la cara anterior, ¿cierto? En la parte más anterior de esa cara anterior, o podemos decir la parte más medial de esa cara anterior. En el ápice de la porción petrosa. Otro detalle también importante, y es esto, es que en esta zona donde está la fosa mandibular se forman algunas fisuras importantes de recordar. Se forma una fisura petrotimpánica, la más anterior aquí, ¿cierto? Y una fisura petroescamosa. Fisura petrotimpánica y petroescamosa, que en la parte más lateral se unen y forman una sola fisura que se llama tímpano-escamosa. Son algunas fisuras que son visibles también y que tienen una gran importancia en la TM. Cuando ustedes lo estudien van a ver que hay varias relevancias ahí. Nos falta la porción timpánica y nos falta el hueso etmoide. Así que vamos a ir pasando un poquito más rápido. Primero que todo, aquí tenemos, ¿cierto?, la porción timpánica que forma el tímpano, ¿cierto?, forma la apertura externa del oído. Eso es que estamos viendo aquí en la porción timpánica. Vamos a ver que posee un anillo timpánico. Todo el margen de este poro acústico externo se le denomina anillo timpánico. Y el poro acústico externo nos guía hacia la parte interior al meato acústico externo. ¿Ya? Vamos a ver que desde la porción timpánica se desprende un proceso que le forma, ¿cierto?, una vaina o un recubrimiento al proceso estiloides, que se llama proceso vaginal para el proceso estiloides. Y esa es de la porción timpánica. ¿Ya? Y además se forma una fisura entre la porción timpánica y el proceso mastoides, que se llama fisura tímpano-mastoidea, que estaría en la parte más posterior. Tímpano-mastoidea. Ahora, si vemos un poquito más en el fondo, ¿cierto?, vamos a ver que dentro de ese meato acústico externo tenemos también algunas estructuras importantes. Tenemos ese anillo timpánico, como les mencioné, y aquí se va a formar
una espina timpánica mayor y una espina timpánica menor. La mayor va a ser la más anterior y una espina timpánica menor que va a ser la más posterior. ¿Cuál es la característica de ese anillo timpánico? Y es que en ese anillo timpánico está más en el fondo, ¿cierto? No es la parte externa del poro, ahí creo que lo traspapelé antes, pero es la parte más interna. Ese anillo timpánico es la zona de inserción de la membrana timpánica, es decir, donde se inserta el tímpano. Y ahí corrijo, ¿cierto? Es la parte más interna, no es el anillo externo del poro acústico externo, sino que está un poco más internamente. ¿Ya? Ahí se forma el surco timpánico alrededor de ese anillo, donde también es para la inserción, como les digo, de esa membrana, y vemos una incisura timpánica entre las dos espinas, una anterior, que es la mayor, y la menor, que se forma incisura timpánica. Nos falta el etmoides, vamos a pasarlo rápidamente. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿Sí? Ya, vamos a pasar al último hueso, que yo diría que es el más simple de los tres. ¿Ya? Bien, ¿qué significa etmoides? Significa que parece un colador. El hueso etmoides significa parecido a un colador. La ubicación, la fosa craneal anterior y también en la cavidad nasal, ¿cierto? Tiene una gran participación de la cavidad nasal. Es decir, está compartido, ¿cierto?, entre estas dos zonas, en la fosa craneal anterior y en la cavidad nasal. Se relaciona con un montón de huesos. De hecho, 13 huesos en especial. Hay 13 articulaciones del hueso etmoides, por eso no las van a pasar todas, sino que decir que las más importantes son el frontal, maxilar, el hueso vomer, ¿cierto? También la parte inferior, y el hueso fenoides también. Pero se articula con un montón de huesos. ¿Qué es lo importante del hueso etmoides, ¿cierto? Que tiene esta forma de T. Siempre que, de hecho yo lo asocio así, cuando dicen etmoides, me acuerdo de esa T que está ahí en medio, de etmoides, y tiene una forma de T. Si ustedes se fijan, entonces tiene una lámina que es vertical y una lámina que es horizontal. Eso es una forma de T. Entonces, de esa lámina horizontal de la T, a ambos lados están colgando dos masas, ¿sí? Que son estas masas que están acá. Ustedes ven ahí, ¿cierto? Este sería el palito horizontal de la T y esta es la parte vertical. Un detalle importante también, ¿cierto? Y es que tiene una zona que tiene una gran cantidad de forámenes que lo hacen parecer un colador, por eso que se llama etmoides. ¿Ya? Y vamos a ver que en la parte superior tiene una saliente que está ubicada, ¿cierto?, ahí sobre esa lámina que está perforada, que es la famosa crista galli. Y aquí estamos viendo, ¿cierto?, más o menos cómo tiene esa forma de T. Una lámina que es vertical y otra que es horizontal, dos masas a los lados. ¿Ya? Bien, la parte vertical de esa T. La parte vertical de esa T está conformada por esto que es la lámina perpendicular del hueso etmoides. ¿Ya? Que después se proyecta hacia la parte interna del cráneo como una saliente ósea que es la crista galli, que en latín significa cresta de gallo. Esto es la crista galli. Lámina perpendicular, crista galli. La parte horizontal de esta T está conformada por esta lámina, que es la lámina cribosa del hueso etmoides. Que es la lámina, ¿cierto?, que parece un colador, que es donde atraviesan todos los haces o filetes del nervio olfatorio. Ya por eso que está de esa forma. Y las masas a ambos lados de la T, ¿cierto? Estas dos masas que están aquí en ambos lados de la T, que están también con relación a la órbita, esas dos masas son los laberintos etmoidales. Esas dos masas son los laberintos etmoidales que están ubicados en ambos lados.
Y esos laberintos etmoidales están conformados de un montón de espacios pequeñitos que son las celdillas etmoidales. Las celdillas etmoidales. Ahora, si ustedes se fijan, de esas dos masas laterales, de esos dos laberintos, se desprenden unas salientes óseas que van cayendo así. Y esas son las conchas nasales, exactamente. Específicamente la superior y la media, y en ocasiones una suprema. Que vamos a ver inmediatamente. ¿Se entiende más o menos la configuración? Si ustedes se fijan, el hueso etmoide forma parte de la fosa craneal, de la órbita y de la caída nasal. Está articulando toda esa región. Aquí lo estamos viendo en una visión superior. Vamos a ver que en la base del cráneo se va a observar como la lámina cribosa con esta crista galli que está sobresaliendo en esa zona. Aquí vemos entonces la crista galli y la lámina cribosa en ambos lados. Vemos también que la crista galli tiene un par de alitas hacia anterior. Esas son las alas, ¿cierto?, de la crista galli que articulan con el hueso frontal. ¿Ya? Esas dos alas de la crista galli articulan con el hueso frontal, que está acá. ¿Cuál es la que se llama? Este que está aquí, la saliente, que es lo mismo que está acá. Y además, a ambos lados de la crista galli, en esa misma lámina cribosa, se forman dos surcos que son los canales olfatorios también. ¿A dónde, profesor? Acá, donde se van a ubicar también el bulbo olfatorio. Ahí. Bien, la lámina cribosa, ¿cierto? Es lo que estamos viendo aquí. En su articulación con el hueso frontal tiene un foramen que se llama foramen ciego, que en muchas ocasiones también da paso a una vena emissaria. Y aquí estamos viendo una visión anterior. Ustedes se fijan que tiene esta forma de T con las dos masas laterales a ambos lados. Y este es un corte coronal que también se puede observar de esa forma. Ahí está la T. En una visión lateral vamos a ver que el hueso etmoides posee una lámina, que es la lámina orbitaria, que forma parte de la pared también medial de la órbita. Esto es la lámina orbitaria, que se ubica justamente en esa zona, en la parte que está de color verde. La pared medial de la órbita, entonces, en parte está conformada por esa lámina orbitaria del hueso etmoides. Y vemos también las celdillas etmoidales, que están abiertas, ¿cierto? Estas se cierran cuando se articulan con los otros huesos, como la maxila. Ahí está la lámina orbitaria entonces del hueso etmoides, que está articulando ahí con el hueso lacrimal y otros huesos también de la región. Ya son los últimos detalles. Vamos a ver entonces que está articulando el hueso etmoides también con la cresta esfenoidal, que ya mencionamos, con el hueso vomer en la parte inferior. Y vamos a ver también que está articulando con el cartílago del septo nasal. La lámina, esto es súper importante, la lámina perpendicular del hueso etmoides forma una parte del septo nasal. El septo nasal está formado por el hueso etmoides en parte, el hueso vomer y el cartílago del septo nasal. Además, se articula con la espina nasal del hueso frontal y también con los huesos nasales. Se articula con todos esos huesos también. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quitamos la lámina perpendicular? Para poder ver qué es lo que está dentro, ¿cierto? O a un lado, ¿cierto? De ese septo nasal. Ahí vamos a ver lo que son las conchas nasales, ¿cierto? Que están desprendiéndose de las láminas laterales, o sea, de la masa lateral. Y ahí tenemos, ¿cierto? Una concha nasal superior, una media, y en ocasiones una concha nasal suprema, que sería la concha nasal que estaría más alta en ese hueso. Y es importante mencionar que la concha nasal inferior es un hueso aparte, es un hueso distinto, por tanto no es parte del hueso etmoide.
Si nosotros seccionamos las conchas nasales y vemos debajo de las conchas nasales, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar debajo de la concha nasal media una saliente que es redondeada, abultada. Eso que está ahí se llama bula etmoidal. Bula etmoidal, esa saliente redondeada debajo de la concha nasal media. Y rodeándola va a tener otro proceso que la está rodeando, que es el proceso unciforme. El proceso unciforme es como un gancho, ¿cierto?, que está emergiendo en esta zona. Ahora, se forma un espacio, atención a esto porque muchos se confunden con eso. Se forma un espacio entre el proceso unciforme y la bula etmoidal. Y ese espacio se llama hiato semilunar óseo. Hiato semilunar óseo es el espacio que queda aquí abiertito, ¿cierto?, entre la bula etmoidal y el proceso unciforme. Y más arriba, ¿cierto?, donde ya tenemos hueso acá, eso es el infundíbulo etmoidal. Esto que está acá arriba es el infundíbulo etmoidal, donde ya hay hueso, hay paredes óseas. El hiato, ¿se acuerdan lo que es un hiato? Un hiato es un espacio, es como un fragmento, pero que queda abierto entre dos huesos o entre dos porciones de un hueso. Ahí no pasaba nada. Esa es la abertura del seno maxilar. Después se va a estudiar en cadena nasal. Y eso sería todo, chicos. Justo su compañero se fue.